Hola amigos y amigas, estamos en otro programa de voltajes aleatorios en TXS Radio. Hoy nos acompaña un nombre que les puede sonar, nos acompaña Cuti Aste. ¿Ya? Es un placer, Cuti, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. El placer es mío. Partamos un poco del contexto, ¿no? De lo que está pasando, partamos desde ese lugar. Hoy día publicaste una fotografía en la cual aparecía, ¿no es cierto?, una sala de teatro vacía, ¿no es cierto?, versus un avión lleno de pasajeros, ¿no? ¿Cómo ves tú las artes, la música en este contexto de pandemia respecto a la realidad que estamos viviendo como chilenas y chilenos? Bueno, lo que queda en evidencia, siento yo, es que definitivamente no es un asunto de primera necesidad, al parecer. ¿Me entiendes tú? Eso es lo que se entiende. Porque se privilegian otras actividades. Obviamente que dentro de las circunstancias actuales hay que tratar de procurar solamente la alimentación y todo aquello. Pero es un sector que, por lo tanto, queda abandonado. Y no solo el sector artístico, porque está bien esto también de construir realidades desde la trinchera de cada uno, pero observando te das cuenta que son muchos los rubros y muchas las clases, ¿no? Hoy día también se anunció un bono, pero que encaja justo. Si ganas menos de 500 no lo recibes, si ganas más de 1.500 tampoco, y en el fondo lo sacaron del otro fondo. Entonces, mira, siempre es insuficiente porque se ha tenido que llegar desesperadamente al tema del 10% de la AFP. Acordemos que hace unos meses atrás, nomás el año pasado, cuando se produjo el estallido social, el gran tema era la debilidad de las pensiones. Entonces ahora hay que recurrir a eso, que ya es débil, para salvar una circunstancia, porque no es por antojo ni por querer robarnos a nosotros mismos, sino que porque la gente está desesperada. Entonces bastó con haber desde el comienzo anunciado un piso. Miren, países como Australia, que es otra realidad, pero no es tan lejana. Si nosotros tenemos minerales, Chile es un país rico, lo que pasa es que no lo asumimos, y no hay un royalty que lo asuma tampoco. Entonces, en países como Australia, tú puedes sacar plata de las AFP porque hay una AFP del Estado, hay una base que cubre la dignidad mínima de subsistencia de un ser humano hasta que se muera, y sobre eso tú particularmente puedes ponerle plata durante tu vida si quieres, como un ahorro cualquiera, administrado también por otros entes y tal. Si es que tú no eres economista y no andas en la bolsa, se lo entregas a otro ya, pero lo básico, y por eso es que hay que cambiar la Constitución, porque para que sea básico tiene que declararse como un derecho fundamental del ser humano y consagrarse como parte de los derechos humanos de un país en desarrollo, como le llame. Y ese es el tema. Todo va a dar a la Constitución, pero no podemos esperar el proceso constituyente, porque si parte en octubre y se tardan 2 años en hacer una Constitución, entre que la hacen, la deshacen y luego hay que hacer las leyes, porque la Constitución es solamente el marco regulatorio, el espíritu que consagra los principios fundamentales, pero las leyes en particular hay que luego empezar a hacerlas todas de nuevo, enmendarlas, y esos son otros 3 años más. Entonces, si quieren esperar a 5 años para que los viejos tengan una muerte digna, y los no tan viejos, estamos mal. Hay modificaciones de raíz ya. Es más urgente la dignidad humana que todo tipo de acuerdo a lo que haya llegado un partido con el otro, por favor. Sí, obvio. Párenme en algún minuto porque yo no paro más. Pero el cuti artista, ¿en qué ha estado en este tiempo el cuti artista, el cuti profesor? ¿Ah? Cuéntanos un poco. Ambas cosas yuxtapuestas, así como un yin y yang. Ujú. Hago clases por internet, doy talleres, pero me paso todo el resto del día volviendo al colegio. O sea, aquí tengo hartos tecladitos y juguetes, pero me he concentrado en un controlador Casio, vulgar, pero tiene sus 88 teclas, tecla pesadita, y saco del computador mejores sonidos que los que trae el Casio de piano. Y he estado tocando mucho piano, porque entonces he vuelto al piano. Me Ya. da, me da me da la tentación de empezar a hacer bases y a solear con otros instrumentos, pero no sé por qué siento que la descarga que me produce el piano
el hecho de que haya que presionar la tecla para que suene es lo más cercano a tocar batería, pero con melodía incluida. O sea, es como hay que compenetrarse. Para transpirar tocando teclado hay que bailar mucho, po, weón. Como lo hacía con los mismos cuando tocaban los mismos. Yo tocaba bailando, pero el que me ganaba era Gabriel Viglenzoni, tremendo tecladista también, seco, más que nada para lo estético, no buscar los Los sonidos. arreglos. Todo. Claro, pero en vivo se la baila toda tocando y queda empapado. ¿Cuál era la pregunta, perdón? ¿En qué hayas estado tú, aparte de las clases? ¿Volviste al piano, Eso. volviste a la escuela? Volví a la escuela, estoy leyendo partituras incluso. Y en buena hora, porque hoy día en la mañana me llamó José Martínez para confirmar que se va a grabar una versión, una función de la obra que estábamos dando el Juntos, claro. año 2018, claro, el Asesinato para dos. Sí. Vamos a tener que hacer una función de eso. Y es una obra musical donde la mayor parte del tiempo está el José tocando el piano y yo actuando o bailando o cantando, o si no, al revés. Y hay mucha partitura, es un libro así. A mí me tomó 2 meses estudiármelo, entonces ahora voy a tener que repasar esas partituras porque no son fáciles de memorizar, no son clave americana, ¿cachai? No son una seguidilla de acordes, sino que son tin, clun, clun, clin, clun, clun, clin, son contrapuntos de hueva tirados para jazz, medio entre Bach y jazz, pero de Broadway, jugando con el estilo de las canciones acompañadas por acordes. Bueno, es un muy buen ejercicio esa obra, para la memoria, para el piano. Una cosa cuando uno ve la historia y lo que eres ahora, pensando también en este programa que nos preocupamos también del tema del sonido. Eh, 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 tú que estás como, nunca has estado en ese primer plano, ¿cierto? Has estado en muchas agrupaciones, ¿cierto? Uh-huh. Y en distintos formatos, o sea, obras de teatro, distintos grupos techno, grupos rock, de todo. Eh, ¿Cómo ves tú esos sonidos? O sea, por ejemplo, si se puede hablar de sonido, ¿ya? Como el Sí. espíritu del sonido. Por ejemplo, como una Negra Esther versus los mismos, los tres, y tus propios sonidos que tú buscas, a lo mejor en esa intimidad, pensando que tienes 2 discos, ¿cierto? Pero, ¿cómo lo ves tú o qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Ah? Yo creo que la diferencia básica es que son músicas bastante utilitarias, en el sentido que están dirigidas a crear un efecto en el espectador. Cuando tú estás en una obra de teatro, lo importante es lo que está diciendo un personaje a otro, y tiene que ver con emociones profundas que tienen que arraigarse en el público para que el público disfrute de la obra, porque si el público se distrae o no le importa lo que está sucediendo arriba del escenario, rápidamente puede empezar a mirar los arbolitos. Nosotros hacíamos función al aire libre en el cerro, Mm, o cualquier otra cosa, o mirar, ¿me entiendes? Capturar sí. al espectador en una obra de teatro requiere de cosas muy sutiles y muy delicadas, y es por eso que nosotros ocupábamos las guitarras acústicas y el acordeón, y, y con esos sonidos lográbamos darle un acompañamiento a la voz humana que no tenía amplificación. Mm, Durante todas las primeras temporadas de La Negra Esther no había amplificación para los actores, ninguna, jamás. mm, Entonces, la estética también tenía que ver con lo que había. También trabajamos con los claro. instrumentos que conseguimos. Yo quería tener piano, pero andar acarreando un piano era difícil y nunca lo logramos. Yo quería tener a los tres completos, con batería y con el contrabajo, pero Titae se fue para el Salzburgo, Pancho Molina andaba en Estados Unidos, entonces Álvaro se quedó con nosotros, y eso fue la resultante instrumental, organológica, por decirlo así, de La Negra Esther, es los que teníamos a mano. El acordeón prestado del abuelo, el Boris Cuercha, una lata que yo recogí un día en un ensayo para hacer el viento, como en el teatro antiguo. Y en cambio, cuando tú tocas, o cuando yo toco con los mismos, en un local donde la gente está tomando cerveza y pasándolo bien, y lo que se busca es que las frecuencias lleguen profundo hasta los huesos para Mm, hacer bailar el esqueleto. Porque con el teatro tú lo que quieres hacer bailar en el fondo es el espíritu solamente. Aunque hay experiencias teatrales que yo tú las conocí, de donde tú tenés que, por ejemplo, no sé, La Furia del Baus son
más bien performance, donde el público tiene que salir arrancando si no le cae una hueá encima o cae empapado. A mí me pasó en Canadá que era bastante más duro hace 30 años una cosa que vi que lo que trajeron fue acá. Pero bueno, en general el teatro lo que busca es conmover internamente, y está todo diseñado con sus butacas que también son, esta cosa occidental también de tener capturado al espectador, pues, bueno, que tienen ahí atrincherado. Y toda la vida es así, porque en el fondo hay tres cosas que están diseñadas para mantener al ser humano quieto, que son la silla, la mesa y la cama. Tú te pasas la mayor parte del tiempo así, como estoy yo ahora en una silla. Pero en un recital rock pueden estar todos parados y el que se quiere perder una canción por ir al bar a comprar una cerveza lo hace y vuelve. Y aunque hay momentos de apreciación también que rayan en lo emotivo, porque, no sé, la última vez que tocamos con los mismos, que fue hace unos meses atrás nomás, porque vino Gabriel, teníamos solo alcanzamos a rescatar 6 temas de los originales y que todos sabíamos cómo eran. Entonces, otros 3 que terminaron siendo 4 o 5 al final de esa noche, los improvisamos ahí sobre unas bases. Y en esas improvisaciones pasaron cosas que rayan desde lo sutil también, que también pueden llegar a ser emocionantes, ¿por qué no? Pero dentro de este contexto de remecer también acústicamente el esqueleto, ¿cachai? Que es la música bailable. Porque en el fondo la música occidental tiene esa cuestión, que la música está dividida por rubros, a pesar de que se cruzan, ¿no? Y con la música, los restaurantes fusión, por ejemplo, ponen música bailable para comer. Y tú tenés que masticar al ritmo del punchi punchi, porque soy moderno y la wea. Está bien, si al final la música lo que hace también, y Brian Eno lo plantea muy bien, eso es como crear un telón de fondo para no escuchar el ruido. Porque al final la música es el menos molesto de los ruidos, y esa frase pertenece a Cutiaste, ¿eh? A menos que ustedes la googleen y encuentren otro autor, pero a mí me encanta atesorar esa frase. La música es el menos molesto de los ruidos. Pero puede ser molesto porque para un vecino, aunque estés tocando una sonata de no sé qué mierda, es ruido. El ruido es un sonido no deseado, entonces la música, si no la deseas, es ruido. Y aquí también yo lo vivo acá también, porque bueno, desde niño en mi casa éramos 7 hermanos y en cada pieza había una música distinta. Años más tarde, cuando yo estudiaba en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y caminaba por los pasillos, me acordaba de lo mismo, porque en cada sala había un estudiante distinto tocando un instrumento distinto, pero era otro contexto. Pero cuando Oye, eso, po. Cuando te planteas eso, los distintos proyectos, o no sé, la otra vez veía una explicación del MS-20, ¿cierto? El tema de la frecuencia, como un sinte al lado de una guitarra, porque al final los proyectos en que has estado, tú te has manejado con lo acústico, más allá de lo que sí dicen muchos multiinstrumentistas, sino simplemente esta cosa experiencial del instrumento, con lo acústico, con un sinte, el ruido, lo electrónico. ¿Cómo te planteas con eso? ¿O es una situación libre nomás frente a ello? Es que también fue como se fue dando, porque yo en la casa de mi abuela había un piano, las teclas me llegaban aquí y yo ya captaba, me gustaba hacer cluster, porque eran truenos. Y después cuando vi las cuerdas, entendí que había una relación con guitarra, ya había visto guitarra. Años más tarde apareció una melódica en mi casa y yo comprendí a través de la melódica de qué iba el asunto de las escalas, porque algunas notas tenían que pasar por las teclas negras y otras no, y fue súper intuitivo. Y en eso ya cuando tenía como 16 años, mi viejo compró un órgano Yamaha que tenía pedales y unos ritmos de acompañamiento. Y llegó un profe y realizó 2 cosas esenciales. Me enseñó unas canciones de mierda del año... Ahora las atesoro, ¿eh? Porque son canciones como Begins de los años 40, una cosa. O Bésame Mucho, o qué sé yo, My Way, My Way. Él le enseñaba al niño cosas que el papá le gustaría que el niño tocara para congraciar al padre en vez de al niño. No era la música que yo escuchaba en los 80 ni mucho menos, pero me enseñó la clave americana. Y comprendí la weá de los acordes y pum, como que paralelamente fui a parar a la casa de Marlon Romero y los Monchos Romero, trilogía, trío de jazz moderno, y ellos tocaban jazz
y no hacían los acordes ni mayores ni menores estos conches su madre, sino que puros acordes abiertos con cuarta, con no sé, con novena, y yo quedaba así como que, que a mí me faltaba todo, siempre sentía que me faltaba. Después cuando ya sentía que se sabía, fui a ver a Jean-Luc Ponty la primera vez y siempre me sorprendía, la música me resultaba como muy ajena. Pero como sea, en la casa de Marlon había un Rhodes o Rhodes, y no sé si era un mini Moog o micro Moog, pero era un sintetizador Moog con panel y bien parecido al MS-20, pero Moog y de madera. Y yo pasaba tardes ahí tocando, güey. Este weón me dejaba porque él no tocaba todo el día. De hecho, en algún momento me dijo, este weón, quiero comprarme un teclado moderno en la weá y te vendo el Mini Moog, el Rhodes y un Fender Twin que tengo en 80 lucas. Esto era el año 83, 84. Yo no tenía 80 lucas, era un pendejo, pues, weón. Estaba en el colegio. Papá, pero weón, te acabo de comprar ese órgano y lo tenés todo hecho mierda. Porque yo andaba con el órgano para arriba y para abajo y yo tocaba con un grupo que se llamaba Los Presidiarios. Entonces yo partí tocando órgano eléctrico. En Conce. Yo fui primero organista y Ya. en cuarto medio me metí a estudiar piano porque ya no aguantaba más. No soportaba que el órgano que no fuera un piano. Entonces me puse a estudiar piano y gracias a eso entré a la Universidad de Chile al año siguiente a estudiar licenciatura en música, porque yo ya tenía composiciones mías al piano. Fue muy gracioso porque yo estaba en la prueba de selección, con el puntaje ya entraba, pero hay una selección que hacían los profes de música, estaban todos los profes ahí. Ya, lee eso, y yo así, puta, leyendo, huevón, mi amigo el piano, pero mal, porque lectura lenta, pero leía, por lo menos se sabía que yo entendía el código, porque los acordes los reconozco rápido, pero entonces me pongo a hacer me piden si yo he compuesto algo y me pongo a tocar algo propio y en un momento hago una progresión de acordes mayores con séptima mayor que iban bajando y un profesor como que se asombró y me dijo, pero a ver, repite eso y yo hago clink, 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 clink. Me dijo, pero ¿tú sabes qué estás haciendo? Yo le dije, sí, estoy postulando para entrar a la... Y todos los profes se cagaron de la risa. Claro. No, pues yo le dije, sí, estos son acordes mayores con séptima mayor y van bajando. Si fa con séptima mayor, mi bemol, después re. Ah, ya. Y ahí yo me metí un poco más en el piano porque arrendé un piano algunos años y después cuando mi madre recibió una plata de unos estacionamientos que tenía mi abuelo, a mí me compró un piano. Pero ese piano se fue deteriorando y ahora estoy sin piano. Sale más caro arreglarlo, pero ahí estoy con ese controlador que me salva bastante. Pero la pregunta era lo electrónico. Yo siempre, siempre los juguetes, el carácter juguete que tiene el sinte, a mí siempre me ha... la modulación y todo, aparte que yo crecí escuchando esa música, sí, ese es el tema. Esa es la hueva. Yo soy el menor de 7 hermanos, todos hippies, o querían ser hippies, no sé si lo fueron, porque el hippismo es una ideología, perdón, no sé qué chucha es, una postura frente a la vida, y ellos no la tenían, pero les tocó la época, entonces se vestían como tal y escuchaban esa música, pero no solo eso, mi hermana Andrea escuchaba soul, yo escuché a Aretha Franklin y el otro día puse de nuevo Clean Me Softly y entendí para qué servía un Rhodes, weón, escuchando esa canción, no, me quería morir. Y ahí, y reconociendo cosas que yo de chico las escuchaba y ahora que toco un instrumento digo, oh mierda, esto es lo que yo escuchaba cuando chico. Entonces también se genera un vínculo emocional con el sonido. Pero no solo emocional, sino que también tiene que ver con el origen del sonido, que tiene una cierta nobleza. Porque hay otros sonidos más estrafalarios y todo, y son divertidos, y en la música electrónica funcionan. Pero hay ciertos sonidos que te hacen sentir como en casa, pues, bueno, esa es la hueá. Por lo menos los que somos de la edad mía, los más vejetes. No sé, aunque en las generaciones jóvenes hay los alumnos de música, todos saben. Los de sonido también saben y cachan. Pero los de otras áreas no les importa tanto si lo que está sonando es un teclado que se llama, como se llama, les da lo mismo. Si el ritmo va bien y está y es llevadero, lo pasan bien y chao. La mayor parte de la gente le importa una raja con qué estás haciendo la música. Pero cuando estás arriba del escenario
igual tienen presencia escénica y sonora los instrumentos reales. Yo cada vez que puedo trato de llevar lo más que puedo, pero gracias a los tres, por ejemplo, que estoy tocando ahora, hay un aparataje técnico, unos roadies. Pero cuando toco con los mismos tengo que llenar el auto hasta arriba y cargarlo yo todo. Porque, no, la última vez hubo un transporte, sí. No me puedo Pancho, quejar, Pancho. pero son distintas circunstancias también. Pero sí, pues yo por eso también me he dedicado a coleccionar teclados, porque yo no vendo cosas, yo no soy un negociante. Seguramente el día que yo me muera van a poder vender toda esta weá y pagar el entierro al menos. Pero yo las compro porque busco un sonido que es único, ¿cachai? Y si quiero tocar flauta, una flauta indígena, y me la compro y la traigo para Chile. Y por suerte no me han parado los del SAC, pero cada vez que voy a México me traigo tambores de cuero y weá, y ni me han preguntado. Capaz que yo entré la polilla maligna, weón, que acabó con el edificio de la Universidad de Arquitectura, no, ¿cómo? La Facultad de Arquitectura de la Católica, que es de madera. No, Ah, es las bonito ese polillas. edificio, ¿no? En el Es Comendador. bonito ese edificio. El Sí. Comendador. Tuve ahí di una charla ahí. Di una charla sobre música precolombina, fíjate. Sí. Llevé todos mis cacharros en una maleta y hablamos. Estuvo O bonito. sea, Con al final te diapositivas, gusta ir, con diapositivas. te gusta ir a la raíz del sonido, ¿cierto? O sea, el instrumento suena como suena, punto. No, no emular algo, ¿cierto? Claro, es que mira, hay cosas que son distintas. Yo con las teclas me entendí rápido porque entendí la estructura del teclado. Y me hice amigo de eso para hacer melodía. Pero después, con el tiempo, ya con la traversa primero y escuchando músicas de aquí y de allá, porque también se atravesaba el New Age por ahí. Mm. Y ya definitivamente con mi paso por la chimuchina, que fue como del 92 hasta, no sé, estuve como 11 años con ellos, que empecé a meterme más en los instrumentos que son réplicas de instrumentos, no sé, étnicos o etnográficos, o no sé cómo llamarlos, porque son copias, ¿no? O una flauta cualquiera. Yo cada vez que viajo, y cuando mis amigos viajan, siempre les pido, tráeme una flautita, un tamborcito, cualquier weá, porque me encanta. Y me meto en ese mundo por un momento. Mira, por ejemplo, esta weá es una versión pequeña del Cuisi, que es la famosa gaita colombiana. Creo que saturó. Parece que se pegó un cuetazo. Es que para llegar a la octava de arriba sí tiene que saturar. De hecho, yo no sé cómo lo hacen para grabar a los gaiteros, porque yo tengo los discos de los Oye, gaiteros y suena así los como... gaiteros San Jacinto. Oye, ¿y Sí, eso tiene una son tremendos boquilla? ellas. Sí. ¿Y esa tiene una boquilla? ¿Eso negro qué es? Claro, es una boquilla de cera, ¿Ya? una cera, y acá tiene en este momento un tubo plástico bastante duro por suerte, porque originalmente otras que traje que son del tamaño grande, venían eh, con una pajilla de porquería. Originalmente tiene que haber sido un pluma de un ave, Mm, la pluma del ave. Había pensado en un Capaz que esta hueso. sea... claro, un hueso. Es que es más delgadito. ¿Cachado las plumas? Sí, 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 sí. Pequeño. De hecho, por eso las plumas se llaman plumas, porque son de pluma. Las plumas para escribir, porque son neumáticas. Neumáticas. Los huesos de las aves son huesos neumáticos, porque tienen aire dentro. En algún momento se unió todo porque con el grupo A+, que es un grupo que yo esporádicamente tengo, que es con Marco Martínez y Claudio Pérez, el de Usted No, más conocido por Usted No, Claudito. Usted lo ubican, ¿no? Claudio, ¿no? ¿Usted no? No los oigo. Sí, sí, a Ah, usted ya. no, sí. Ah, ya. Sí, sí, con Claudito entonces, ¿Yo es que sí te o estaba no? contando, más, fuimos a tocar a el museo, eh, un museo gigantesco que hay en Buenos Aires, que es como Jurassic Park, porque están todos los dinosaurios, Museo de Historia Natural, por ser
algo así, Museo de Historia Natural, a la fuga jurásica, que la organiza Luis Marte, que ese es un nombre ficticio. Y fue maravilloso porque tocamos en fondo metidos entre medio de huesos gigantescos de dinosaurios. Después me explicaban que la mayoría son réplicas de los huesos, pero era maravilloso. Y nada, pues, ahí se juntó la paleontología con la música electrónica. Es bacán ese evento que hace Luis Marte. Oye, a propósito de música electrónica, el otro día hice un ejercicio que no lo hacía hace 20 años. Busqué en YouTube un capítulo de... No, ni siquiera lo hice yo, porque alguien publicó un capítulo de OVNI. Porque yo puse la música de OVNI porque era el día de los OVNI, porque el Francisco Ortega habla de los OVNI, la cuestión, entonces ya puse la música de OVNI, y otro dijo, mira que hay un capítulo, que era el caso de una persona en Punta Arenas, y de repente me puse a escuchar la música de OVNI y nada, les quería contar eso, que también tuve en algún sentido un proyecto solista que nunca se desarrolló, pero que es la música que hice para ese programa. De hecho, yo tengo como 4 o 5 de esos temas, pero escuchando el programa me di cuenta que eran como 10 o 12. Entonces tendría que hacer un trabajo de arqueología y buscar esas cintas ADAT. Ya hablé con el repo, Cristian Rebollelo, ya me le dije, tenías el ADAT, sí, ya, porque se lo pasé a él en mala hora. Y ver si digitalizo, o sea, ya es digital, pero si lo subo al compu para no sé qué mierda. Recuperar esas músicas. Es una pena que se pierdan porque no es que se pierdan, están ahí cumplen su objetivo dentro del programa, pero programas que ya nadie ve. Está bueno el programa OVNI. Pero yo creo que igual esa música está como en el inconsciente, aunque... Porque yo creo que mucha gente lo escuchó y no tenía idea que lo había hecho, pero eso entretenido también. Sí, pues, y se cagaban de miedo. Porque yo he escuchado que todos los que veían el programa se cagaban de miedo, porque eran unos samplers que yo los sampleaba cosas en un tono, unos ruiditos de la NASA, por ejemplo, del girar de un radar, una wea así, pero después lo ponía 1 o 2 octavas más abajo, y sonaba... Y encima le ponía unos sonidos de una cítara que yo tengo, que la ocupé en el Unplugged de los 3, pero que las amplié nota por nota. Entonces, porque tocar en la cítara es bien complejo, todas las cuerdas son iguales y es cromática, pero se ampliaba, tiririrín, puta, era la raja. Entonces, era bien escalofriante la música. Yo estuve escuchando el programa y escuchaba, por ejemplo, estaba viendo Dark y tiene unas músicas así como unos sonidos. Claro. Y dije, loco, yo esa guay la hice 20 años antes, la hice yo un loco, claro. De hecho, el músico de Dark explica justamente que la forma que logró esa música, la más profunda, la más clásica, justamente es con dos octavas más abajo de una cinta grabada, muy parecido a lo que tú estás explicando con la cítara, muy parecido. Claro, pero además me sorprendí con un tema, por ejemplo, que yo pensé que yo lo hacía solo para huevear, pero cuando escuché la weá me sorprendió escuchar una batería que sonaba... Y era un sampler 1 octava más abajo nomás, porque la weá era... Y yo los ponía 1 octava más abajo y después los ponía juntos en algunos momentos. Entonces la weá y encima y también los hacía con las frases musicales, porque el era acompañado por una frase en el bajo que era como lo hacían los atonales, claro, por aumentación o disminución de los motivos. Haber pasado por la ya que abro voy a abrir una ventana ahora en la conversación, que es la academia. Haber estudiado licenciatura en música en la Chile me ayudó en un montón de sentidos, pero finalmente creo que salí componiendo mucho más parecido a lo que componía antes de estudiar. No alcanzó a desfigurarme tanto, porque toda formación es una deformación, y uno sale lleno de acordes, y de tendencias, y de estructuras, y de desestructuramiento, y cosas, y después es muy difícil volverse a encontrar a uno mismo, pero como me puse a hacer música para teatro,
me tuve que refugiar en la melodía sencilla y reconocible por todo el público y a trabajar con leitmotiv y cosas que ya yo conocía de la ópera y que las había estudiado, las apliqué. Y así me creé un nicho en un rubro que lo apliqué después al cine y a la televisión. Pero la base de todo eso está en la simpleza, porque si me hubiera ido por el lado del... Que igual ahora yo cuando improviso de repente me gusta jugar y algunos acordes que no tienen nombre, y me gusta huevear y llego hasta el atonalismo por rato y me da lo mismo, empiezo a tocar bongo arriba el piano. Pero sí, es siempre útil pasar por la academia porque cuando necesitas un recurso lo tienes. Y si hay que hacer un arreglo, lo hace. También es bueno delegar, pero alguien tiene que saber hacerlo. Cuando tienes tu home studio es re bueno. Podías grabar las cosas, MIDI y todo, pero si quieres que venga el cuarteto de cuerdas, después lo grabe bien. Tenés que saber haber cuantizado, haber visto que los problemas de enarmonía no son, cuál es la armadura, todas esas huevas hay que saberlas porque si no hace perder tiempo a los músicos y eso siempre termina siendo más caro y más latero. Entonces al final pasar por la academia es bueno, pero sin que se pierda la esencia del ser humano, porque puta, todas esas huevas terminan haciéndote pedazos. O sea, hay cabros que bien, ya no pueden tocar un acorde de la menor, weón, porque les duelen los dedos. Tienen que estarle agregando un montón de huevas para entretenerse. Entonces, volver a la simpleza es súper complejo. Yo siempre optamos por la simpleza al principio porque no teníamos más herramientas tampoco. Ni tocábamos mejor los instrumentos, ni se nos ocurría una hueá más compleja tampoco. A pesar que el tema de Amor de la Negra Esther está lleno de acordes, ¿eh? Pero son progresiones simples igual. Pero en general era todo súper sencillo. Ahora, cuando así en música electrónica son otros códigos porque ya no está quizás la complejidad de... La novedad no está tanto en estar cambiando necesariamente de armonía o que la melodía esté llevando la construcción del asunto, aunque en los mismos éramos bastante melódicos, ¿eh? Siempre los temas tendían a la melodía. Sobre todo los discos que participé yo y Gabriel, quizás los dos primeros con Morán y el otro Guillermo Ugarte eran más exploratorios en el término de textura. ¿Eh? Yo he escuchado Tripomatic, qué sé yo, y con Medina haciendo esas guitarras atmosféricas, intuyo que eran menos melódicos. Pero cuando aparecí yo, la cagué, pues, bueno, los llené de melodía. Es como lo que le pasaba a los Kraftwerk, que también no querían tener melodía, pero terminaban siempre teniendo melodía y hacían canciones. Sí. Si al final uno termina haciendo canciones. Pero igual en la música electrónica no es la melodía necesariamente, sino que es cómo se va articulando la textura sonora. Y eso es entretenido. Y con la chimuchina nosotros también trabajamos eso. Éramos anti-melodía, lo que buscábamos era generar choques de frecuencia. Hay unos silbatos, por ejemplo, mapuches, que son agudos, que son unos pajaritos así de barro, que suenan... Y el otro suena... El tercero suena... Y que cuando se juntan, producen armónicos inversos, que no son armónicos agudos, sino que suena... que son las coincidencias entre una frecuencia y otra. Como cuando vas en la carretera y los arbolitos que están tan bien plantaditos, pues, weón, te van generando diagonales de pasillos. Han rayado con eso, ¿no? Ring modulator. Son armónicos visuales que se producen en los patrones visuales. Esa misma weá se produce y entonces la chimuchina jugábamos a buscar esas metamelodías, los multifónicos con las voces. Irnos en la onda chamánica, pero sin pretender meternos en la profundidad del significado, a pesar de que eso ya es más personal, porque José y Claudio ya son viejos recorridos, han asistido a cuánto ritual chamánico hay en Latinoamérica, invitado por los otros museos y la huevada, y en muchos de ellos las experiencias han sido profundas, así que tampoco son unos teóricos de biblioteca, sino que son gente bien metida en ese tema, y ellos desarrollaban también parte de la estética del asunto, que incluía partituras donde, muy parecido al MIDI, notas eran largas si eran largas, o eran más cortas si eran más cortas, y si la flauta tenía 4 orificios, eran 4 las posibilidades. Y adornos que aparecían telares terminaban siendo las partituras de los conciertos, y eso se proyectaba. Entonces fue una súper bonita experiencia con la chimuchina, porque ahí ya me di cuenta que no
no había ninguna diferencia si tenías un sintetizador delante o un caracol. Mientras la weá sonara y provocara un efecto, iba a ser un vehículo para pasarlo bien un rato y de pronto descubrir otras cosas también. Y es por eso que yo tengo esta miscelánea de cosas, porque aunque llevo obsesionado como 3 semanas o tal vez más con el piano, a mí me entretiene hacer sonar cualquier cosa. Hay instrumentos que me aburren más rápido, porque después de un rato de ya jugar con ellos, sin ser experto, por ejemplo, en una flauta como esta que acabo de soplar, lo más probable es que no me pase toda la tarde tocando la flauta. Pero en el piano sí, porque como ya manejo el código del piano, puedo ir cambiando la página y tocando otro y otro y otro y otro tema, y de pronto acompañarme con el piano para cantar también. Entonces son vehículos para otro tipo de cosas y circunstancias. Me gustaría darme más tiempo para irme en la volada más chamánica y como alguna vez lo he hecho, que es tirar una nota pedal en un sinte y ponerme a tocar una flauta encima con delay, weón, ya, pero en la más ochentera. O hacerlo arriba en el techo sin delay, dialogando con los pájaros. Pero no, he estado más bien encerrado en la weá del piano porque tengo como una neurosis con el piano, weón. No sé qué chucha me pasó. Y en buena hora, porque justo me llama el José para decirme que tengo que hacer esa obra de teatro que es piano. Así que estoy con los dedos calentitos, de hecho ya con algunas heriditas ya, weón. He tocado el piano hasta que me ha dolido. Oye, y como para explorar un poco más lo que hablabas tú de la neurosis del piano, que quizás es una buena definición, en el sentido y vinculándolo también con el de con la flauta y la nota pedal en el cinto, ¿qué crees tú que es lo que te lleva a un sonido determinado? ¿Es la voluntad de esa neurosis, digamos? ¿O es algo que estés buscando como para sacarte una idea de la cabeza, digamos, en eso que tú definías como tocar un rato con la flauta y después dejarla? ¿O hay algo del sonido que te gusta particularmente? ¿Y de dónde viene eso también? Mira, qué bueno, porque esto termina siendo una forma de análisis, ¿ah? Porque yo sencillamente lo estaba haciendo y no me lo he preguntado mucho. Solamente me preguntaba si lo iba a transmitir o no por internet, porque también andaba con esa cuestión en la cabeza, que es hacer un concierto por internet para primero mostrarlo y si genera interés, de pronto también recaudar fondos. He visto fórmulas como la de Pedro Aznar, que da una parte a una fundación y así no se siente tan mal, pero ¿qué se va a sentir mal si está haciendo su trabajo? He visto humoristas que se han ganado un palo y medio en un día, y bueno, no se trata de eso tampoco, pero sí me he estado preparando para una circunstancia que puede darse, que es este retorno paulatino al funcionamiento de los grandes espectáculos, las grandes bandas, porque yo estos últimos 4 años he estado, aparte haciendo las clases, que es lo que me mantiene lo básico, he estado tocando con los tres y los tres siempre tocan cuando hay mucha gente en grandes lugares y tal. Entonces, todo el proceso para que ese tipo de espectáculo se adapte a una nueva forma y sea rentable, no sé si va a ser tan instantáneo y hay que estar preparado para todo, y yo estoy asumiendo con humildad también qué pasaría si el día de mañana yo voy al restaurante aquí al lado y me siento con mi weá y canto y toco. También lo pensé así, pero luego el piano naturalmente, que tiene que ver con la neurosis, de hecho es un instrumento neurótico desde sus orígenes, porque toda la weá parte con la cultura occidental y con Guido d'Arezzo. Porque Guido d'Arezzo él sencillamente estaba inventando una forma de escribir las melodías que ya estaban para que no se perdieran, pero terminó creando un monstruo, porque ese monstruo es la música occidental, ¿no es cierto? Que parte con la polifonía y después la melodía acompañada y toda la cantidad de cualquier hueá que se pueda escribir, tú la puedes meter en un papel y va a sonar. ¿Cachai? Ese cerebro monstruo que se proyecta en otro y les dice a todos lo que tienen que tocar. ¿Para qué? Para generar una hueá. ¡Bah! Es maravilloso, sí, pero al mismo tiempo es una neurosis, porque ahí empieza la competencia de cómo se supera el hueón al anterior y le pegan en las manos hueón a Beethoven para que sea el nuevo Mozart y parte la hueá del piano. Hasta llegar a Rachmaninoff y no sé qué enchucha, que ya no hay cómo.
¿Entendí? Y ahí tú llegáis al piano y sabéis que no vaya a tocar nunca el concierto número 3 de Rachmaninoff. Entonces es una frustración permanente, es un instrumento de mierda, porque es un instrumento que plantea una frustración permanente. Es como para un filósofo pensar en el infinito, ponte tú, y tratar de explicarlo. Entonces, el piano es infinito. Y viene de todos estos armonios y órganos y huevadas desde la Edad Media, pasando por el Renacimiento, y si te vas más atrás, llega a los salterios y la cítara, y quizás hasta el monocordium nuclearis. ¿Me entiendes tú? Del monocordio, ahí estaba todo, yo no sé para qué le siguieron poniendo cuerdas, weón. ¿Me entiendes? Si ahí, cuando a medida que le empezaron a poner más cuerdas, empezó la música a... Porque finalmente, ¿qué es lo que es la música? Yo siempre he pensado que una nota, una vibración, si es la correcta, en la más mántrica, debiera ser la apropiada. Ya cuando hay una segunda nota, ya hay distracción, ¿no es cierto? Y si hay más notas, hay más distracción. Entonces, en el fondo, lo que se busca es llamar la atención y embolinar la perdí, hipnotizar, engatusar, seducir. El flautista Jamelín, por eso toca el pajarito también lo hace, ¿eh? Les canta para seducir. Mientras que, o sea, la música es sensorial porque es sensual. Que el hecho que sea sensual, el mundo sensualis, por todo el mundo de los sentidos. La música entra a través de los sentidos y en ese sentido juega siempre con la sensualidad. Por más que se quiera volver intelectual, si llegáis a la música dodecafónica, es una weá intelectual. No hay una puta melodía que llevarte para la casa, nada que puedas recordar. Pero la huevada es un constructo, ¿no? Intelectual, perfecto, como el plano de una catedral, que no entendís ni raja, pero ahí está. Pero sigue siendo sensual, porque te entra a través de los sentidos, por mucho que esté dirigida a otra parte. El vehículo sigue Cuti, siendo el sensorial. oye, Cuti, y en esa perspectiva, porque hay abierto hartas ventanas en la conversación, y hay una que me quedó dando vuelta, que me pareció súper interesante, que describiste los sintetizadores como juguetes, ¿ya? Ah, Y es como una que, ofensa. para nada, todo lo contrario, me gustaría, de verdad, no lo veo como una ofensa, sino que me gustaría comprender un poco por qué lo denominas juguetes, cuál es esa característica que tú encuentras en los sintetizadores y particularmente qué sintetizadores tienes en tu estudio, cuáles son esos juguetes que están ahí en tu estudio. Bueno, mira, primero que nada, toda la música es juguete, porque los españoles son un poco más serios y hablan de tocar el instrumento, pero uno puede también tocar una campana. Aquí tengo esta es una campanilla de hotel, ahí de la recepción. Pero en otro idioma se habla de jugar el instrumento. I play the piano, je joue la flûte. Entonces, siempre son juguetes los instrumentos. Pero los cintos están llenos de perillas, pues, una weá que te acercáis y que no sabéis qué mierda va a pasar cuando muevas esa perilla. Y por eso es que los cintes de los 80 para adelante, que tienen pocas perillas, pero muchas páginas y ventanas y botoncitos. Por ejemplo, yo aquí atrás tengo, es muy escondido, el famoso... ¡Chachán! El Poly 800. El Poly 800. El Poly 800 está arriba de un GEM. El Poly 800 está arriba del GEM. Pero el Poly Italiano. 800 me gustan los sonidos que tiene, pero convengamos, weón, que hay que ir a la página de modulación y darle más o menos valores numéricos a una weá para que la weá module. Mientras que en un sinte un poquito más antiguo o simulación de antiguo, por ejemplo, esta weá, el Minilog, que es moderno, pero es análogo, está lleno de perillas, está lleno de ruido, sonidos fantasmas también, convengamos eso. Pero que no son los sonidos gorditos, nobles, que uno esperaría de un Moog o de un Korg, o qué sé yo, pero o sea, son sonidos más brillantes, saturados de armónicos, huevas, pero sirve para otras circunstancias, si quería hacer música más electrónica, más moderna, si un cliente o alguien o clienta te pide
que en una base le ponga la weá, ahí está. Pero por lo mismo yo no lo uso tanto, aunque tiene algunos pads y todo se puede filtrar y todo se puede suavizar también, como cualquier cinte. Pero tiene perilla, entonces tú vas a la perilla que dice tal weá y hace lo que tú esperas que haga. Mientras que los cintes que tienen muchas ventanas, el mismo Tritón, por ejemplo, que yo me lo compré en un minuto dado porque sentía que en mi estudio tenía que tener un cinte multitimbrístico que me cubriera frente a todo. Y me compré el Tritón, culiado. Y lo ocupaba para tocar en vivo también con electrodomésticos. Una vez lo lancé en el Liguria. En el acorde de fa sostenido mayor final del Frío Misterio, apreté el pedal de sustain, lo agarré el cinte y se lo tiré al pobre cubano, weón, que estaba ahí. Hace rato que estaba asustado porque yo estaba moviendo el teclado para arriba y para abajo. De hecho, tuve que reconstruir por dentro todas sus perillitas con silicona, bueno, un trabajo de mierda. Pero ahora está operativo de nuevo. También estaba la sensibilidad, las teclas estaban todas malas. Tuvo 10 años o 12 años botado Tritón, tremendo, es como un Jumbo, weón, como un 747. Ahí está la weá. Ya lo verán después cuando haga alguna performance. Por ahí arriba sí que tengo juguetes que tienen más cara de juguete. Porque está el Micro Brute, que le mando una señal, a veces desde el compu, si es que quiero sincronizarlo con una sesión del compu, otras veces directamente desde una batería, esta, ¿cómo se llama? La TR. 8 o 008. Claro, la moderna, la versión moderna de la web. Claro, la 8. Pero ahora el amigo Straub me prestó la Deluxe y la estoy explorando. Es una máquina monstruosa. Sí. Es una máquina monstruosa, tiene páginas para un lado, para arriba, para abajo, weón. Con esos Entonces, pads un chiquititos, monstruo. ¿o no? Tiene unos Claro, pads no, chiquititos. la cagó. Mm. No he tenido tanto tiempo y la tengo ahí que no sepa Straub, pero ayer la usé, pero la he tenido media botada porque estoy con la obsesión neurótica del piano. Luego está el piano, que es un Casio de cualquier weá, un CP10, no sé cuántos se llaman eso, pero tiene todas las teclas del mundo, entonces con eso basta y tiene buen touch la weá. Fíjate, le pongo un plug pequeñito, el puro plug nomás, que lo corté de unos audífonos viejos, se lo meto en la salida de fono para que no suene, porque tiene parlante incorporado. Lo muteo y vía MIDI saco sonidos del computador que son mejor, tengo mejores pianos ahí en el Logic. Luego hay un Moog Rogi ahí, que es un monstruo básico, ¿no es cierto? Con un cinte pequeño, pero puta la weá, moviendo perillas podía hacer cagar todos los parlantes, hacer mierda todo. Allá tenemos a un Rode 73 que está en excelentes condiciones. ¿Por qué? Porque animado por don Francisco Straub, le encargamos en un momento de bonanza que yo tuve el 2016, andaba de gira con los tres. Hicimos los 20 años del Unplugged. Qué manera de tocar, weón. Chuta que tocamos ese año. Y encargué todo, las gomitas, weón, la esponjita, la huevada. No, pero mucho más cosas que uno se imaginaría. O sea, le cambié todo al Rhodes. Y el Pancho le sacó, no sé por qué ese Rhodes cuando yo lo compré hace muchos años atrás, venía con un preamplificador que necesitaba una batería 9 voltios, una weá que metía ruido. Y el Pancho vio esta weá y dijo, ¿esto weón eso? Pero loco, si esta weá es una guitarra eléctrica, weón, la tenés que enchufar y suena, weón, ¿qué pasa esta weá? Desarmó toda la weá, la conectó directo y suena la raja, weón, recuperó los bajos. Oh, suena un chancho. Y además le compramos los brochecitos, los esquineros, las gomitas para agarrarlo, las patas de goma de la pata al final donde la weá que toca con el suelo. Y no sé cuánto, no, se quedó más monono que la chucha. Luego lo mismo con Hohner Clavinet D6, ya también le cambié todas las gomitas que percuten, que se juntan con la cuerda, porque esa goma se quema con los años, entonces suena cuando la cuerda, pero después suena cuando se despega, ¡ten! De nuevo de vuelta, ¡ping, dec, ping, dec! Y algunas gomas estaban hechas mierda. Bueno, encima de eso, un regalón recuperado, que estuvo también 15 o 18 años botados en RAF
se lo prestaron a no sé quién, al final llamé, lo tienen, lo traje de vuelta, W30, y tengo cajas y cajas de samplers. Cuando yo lo compré en Alemania, esa weá, se lo compré a unos alemanes Tecno, que no sé por qué lo vendían, estaban comprándose algo mejor seguramente, una SR o un Ensoniq, no sé qué chucha, porque esta weá era mono, pero tiene 8 salidas, entonces tú puedes rutearlos en distintos sonidos. Bueno. Y la clásica, pues, bueno, 3.5 floppy disk, a pesar de que viene con unas salidas casi incorporadas que yo nunca utilicé, que te habría permitido trabajar con un disco duro directamente. Pero la caja y cajas de CD de estos hueones y muchos de los sonidos de estos alemanes yo ocupé también en el programa OVNI. Muchos samplers de cualquier cosa, instrumentos, pero también muchos samplers techno. Después encima está, está operativo ese, no he hecho así la instalación completa porque si yo junto esa hueá con el SQ80, ¿dónde está el SQ80 que es el secuenciador? Y la Alesis D4 que es un módulo con sonido de batería que está ahí arriba, si yo junto esas 3 cosas, podría quizás hacer andar algunos de los temas de OVNI. Pero igual me acuerdo que yo grababa con una señal de sincronía, tenía una ADAT de 8 pistas digitales, entonces grababa en unas pistas, la sacrificaba para tener una señal de sincronía. Pero gracias a ese sacrificio, yo podía luego cambiar de sonido en el sampler y grabar en una segunda pista una secuencia, echar a andar el secuenciador por segunda vez, muteando la primera pista, abría la segunda pista que hacía andar el segundo sonido y así iba sumando cosas todas secuenciadas, todas sincronizadas, pero desde el sampler. Porque en ese tiempo no tenía muchos más recursos. Tenía el sampler, un Kawai K1-2 y tenía la Alesis D4 con sonidos de batería, que igual ahora los encuentro más o menos vacuna, porque cuando alguna vez volví a conectar esa Alesis, lo hice porque tiene 12 entradas de trigger. Entonces yo me construí una batería con micrófonos. Al principio lo hice con audífonos de Walkman barato. Después compraba esos micrófonos de Luca que son para karaoke. Y hice 12 celdillas y les pegaba con baqueta. Ahora hace unos años atrás me hice una batería ya con madera y la hueá palo en palo. Entonces cuando armo esa hueá, entro a la Alesis con sus 12 entradas de trigger, pero salgo MIDI y entro al compu algún módulo de batería con mejores sonidos. Hace años que no hago esa hueá. Pero es potencialmente habilitable porque tengo la batería ahí, está aquí. Yo recién estoy instalado aquí. Toda esta instalación aquí la hice durante la prepandemia. Y cuando vino el enclaustramiento ya estaba todo armado. Fue la Pero raja. bacán esa experiencia, pues, Cuti. La raja que Sí. podáis hacer ese vínculo. Más arriba tengo un Norton que nunca lo he ocupado y las veces que lo cableé nunca me funcionó y ahora tampoco lo voy a usar porque la Deluxe tiene salida de CB y trigger, así que si quiero echar a andar el MS-20, que es un proyecto que tengo pero todavía no lo desarrollo, voy a poner aquí, no voy a pasar por el Kenton, pero ese Kenton, puta, quizás alguien podría ayudarme, no sé si tengo el transformador, no sé de qué se trata. Más arriba hay una Space Echo que la compré hace poco también y la he ocupado experimentalmente, todavía no le he sacado provecho artístico, pero está ahí. Después ahí está cubierto con lona, es un Hammond pero japonés de doble teclado que tiene su Leslie ahí atrás, no se alcanza a ver. El Leslie está ahí atrás y está operativo, ahí está. Leslie, que está debajo de unos amplis de juguete. No son de juguete, uno es un ampli, ¿cómo se llama esta weá? Fender, pero a tubo, chiquitito, forrado en cuero. Me lo regaló el francés del Royal Deluxe, el Michel, el músico de Royal Deluxe. Y al Buena, lado un buena. Roland que es histórico, no sé por ahí. No nombré al señor MS-20 que está ahí. Me llamó la atención que no apareciera. Claro, ¿y cómo se llama? Una hueva de esas modernas, pero que me ha servido mucho para tocar con Javier a lo imposible, porque yo No lo toco con un alcanzo sonido a de ver. piano, toco Hammond y los sintes y unos bajos que tienen algo así. Los saco de ese, que es el famoso Ultranova que lo prendí, tiene lucecitas, la weá se ve tan bonito en las vitrinas de las tiendas, pues weón. Buen bajo tienes. Otra weá que está llena de sonido fantasma. Mira, con el Ultranova y el Minilog
podéis sacar sonidos que tú los reconocí en las canciones, ¿eh? Como que escucháis canciones y han ocupado las mismas weas, los weones. Un poco también es cierto. En algún momento también agarré el theremin y empecé a tocar. Grabé para un disco mío también, pero en vivo después lo tocaba el Martín Benavides. Martín Benavides toca theremin de verdad, o es seco. Hace las melodías súper afinadas y le baja después, lo sabe regular rápido en vivo, entonces después hace bajos. Toca los bajos de la cumbia y la weá. Muy bueno, no sé cómo lo hacen. Manejando Oye, el Cuti, volumen ¿ah? Oye, Cuti, ¿y tienes algún proyecto en solitario nuevamente, al tercer disco o algo? ¿O no hay tiempo? No, se ha habido tiempo, pero como te digo, el piano me tiene atrapado. Entonces, lo que yo sí he hecho es componer al piano. Entonces, Claro. tengo unos temas muy Philip Glassianos. Tan Philip Glassianos son como que fui y me puse a escuchar a Philip Glass porque dije, capaz que lo esté plagiando. Y después de que escuché como 2 horas Philip Glass, no encontré ninguna que fuera igual a la que yo estaba haciendo, pero cualquiera que escucha lo que estaba tocando, yo diría es Philip Glass. Pero hay otra que estoy componiendo que... pero yo de repente estoy tocando el piano y me pongo a componer y digo, bueno, ya, pero trato de ver qué relación hay entre eso que estoy componiendo y la realidad. Porque por el otro lado está todo ese deber del artista de dar cuenta de la realidad, que generalmente termina sucediendo en las letras, porque la música no habla, bueno, por mucho que hayan pretendido durante la historia de la humanidad hacer pretender que la música describe cosas, son pamplinas. La música es un sonido. La única forma que se entienda lo que la música está diciendo es a través del texto. Porque la música puede ser melancólica y uno puede comprender las intencionalidades emocionales dentro de los códigos de la música o sea, clásico-romántica. Pero yo no sé si funcionan esos mismos códigos en otro planeta o en otra región del mismo planeta, ¿cachai? Los códigos de la música oriental tradicional tampoco iban por ese lado. Bueno, no sé. El famoso tema que el acorde mayor es alegre, el acorde menor es triste, se puede deber también yo siempre lo he pensado, al tema de la respiración, que se necesita más energía para hacer una tercera mayor que para hacer una tercera menor. Hay una musicalidad en el habla que es emotiva y se nota más, sobre todo en la medida que te vas alejando de las capitales de los países. Porque en las capitales de los países la gente tiende a ser más snob y a ocultar más sus emociones, entonces terminan hablando así y de una forma u otra es más importante el mensaje que la forma en que lo expreso y por eso mejor no lo expreso, sino que lo digo. En cambio que vais para el sur y todo te lo dicen con colores y con weá y con emoción y con gestos y wow, y pum, y con sonido. Hoy mis Cuti, hermanas hablan con sonido. Fuimos, Sí. fum, para allá y después vinimos, zoom, para acá y después pum, sham, weón, y todo es con sonido. Yo me cago en la risa porque yo ya no hablo con sonido. También O quizás sí. hay un tema geográfico con la altura relativa al mar, en el tono de voz. Mira, No sé si te has fijado claro, que los porteños argentinos y los uruguayos hablan como 3 octavas más abajo, y acá hablamos sí. todos con la nariz, con esta parte de la cara. Sí, pues los argentinos siempre me llama la atención. Che, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es que también hay muchas de esas, por lo menos en Buenos Aires hay muchos huevones de muchas partes distintas del mundo. Bueno, aquí en Chile también hay palestinos, alemanes, italianos, principalmente españoles, pero en Argentina te encontráis con armenios, gente de Azerbaiyán, colonias de no sé dónde, chucha, y muchos judíos y muchos alemanes. Yo que estudié en el colegio alemán, los alemanes también son nórdicos, pues bueno, son buenos grandotes, de pata grande, porque calzan 45 y hablan en esos registros también. Son los bajos en los coros. La wea wagneriana viene de allá también. Qué susto. Mientras tienes toda que la la razón, contextura oye. física, claro, la contextura... A mí me hubiera encantado hablar así, pues, bueno. ¿No? Pero no sé, hay casos extraños, también tienen que ver con tiene que ver con las contexturas físicas de la estructura de cada grupo étnico también, ¿eh? Acá como que también se usa la voz de garganta, esa voz de... Oiga, señora, vaya la palta, señora. Como Don Entiendo que es la Francisco. misma cueca. Ya va, que es la voz que usan los cuequeros. ¿Verdad? Porque son frecuencias que hasta los años 60 eran frecuencias
radiofónicas, así como dijiste, se puede ser fotogénico, se puede ser radiogénico. No era radiofónico, era radiogénico, perdón. Y eso que nos hablamos del Sí. acordeón, El acordeón también es de registros medios, es como que chillona, ¿cachai? Es como para exactamente. las radios, era un instrumento, aunque tiene bajos, ¿ah? Bueno, dependiendo también, tiene los bajos, es bien completo. Igual, el Tu acordeón es Hohner, otra historia, ¿eh? tu acordeón en el Hohner es precioso, me encanta. Puta, yo debiera ser auspiciado por la Jores, no he hecho los gestos, las gestiones, pero tengo la armónica cromática, 3 armónicas de blues, la melódica tengo la nueva, pero la vieja todavía está ahí. Ahí tengo una armocordio, que es un acordeón con motor, que no, y tengo ahí una weá que te vaya a morir. A ver. La organa, es como una melódica, pero con motor. Ah. Mira qué cosa más bonita. Tiene sus Preciosa. patitas, tipo Uh, Sputnik, ahí debajo está el motor. ah. Entonces tú lo enchufas y hace un ruidillo. Pero luego toca ahí encima, no, te morís porque podés estar tocando un teclado o cualquier cosa y si quieres un sonido como de melódica y no quieres meterte una manguera en la boca, para eso sirve esto. Pero además para un show performático, de repente, no sé, por un instrumento medio medieval y esta weá haciendo como armonio, así unas... Todavía no le he hecho mucho uso porque recién está ahí desempolvándose, desempacándose. Gracias por acompañarnos, bienvenido a Voltajes Aleatorios y nada, un gusto haberte tenido acá hoy día. Muchas gracias a ustedes por la conversa y la altura de miras de esa conversa, porque siempre hay muy pocas, no siempre, es al revés, hay muy pocas instancias donde poder hablar así de la música. Normalmente de la música se habla de canciones, de proyectos, de giras, de puras tonteras que no tienen que ver con la sustancia misma que hace que la música funcione. Exacto. A propósito de eso, recomiendo el libro de David Byrne, Cómo funciona Sí. la música. Muy Gran buen libro. libro. Muchas gracias, Nada, Tuti. pues un abrazo, voltajes aleatorios. Eso, Ya nos Gracias. encontraremos ahí en vivo y en directo. ya. Ojalá. Muchas gracias. Un abrazo y nos vemos, Nos vemos. en el Igual, próximo Chao. chao, programa. chao. Chao. Y recuerden vernos en nuestro canal de YouTube, Voltajes Aleatorios.